Ella me dio un ultimátum: no vuelvas a pedir intimidad, o se acabó. Yo sonreí. Ya no necesito eso de ti. Mi esposa palideció. ¿Qué significa eso? La 10ª noche seguida. 10 noches de esquivar, desviar, desaparecer detrás de esa misma delgada cortina de excusas. Me duele la cabeza, dijo Paulina, apenas levantando la vista de su copa de merlot. La miré desde el otro lado de la isla de la cocina, las tenues luces colgantes del techo proyectaban suaves sombras sobre el mármol blanco. Nuestra cocina, impecable y cara, parecía una sala de exposición. Un elegante refrigerador Smeg zumbando, gotas de lluvia trazando caminos por los altos ventanales con vistas a una tarde gris en Polanco, Ciudad de México. Su voz era suave, ensayada. Tomó otro sorbo, observando la lluvia. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera, como lo había hecho las últimas 9 noches. Pero esta noche, presionaba demasiado fuerte en mi pecho como para contenerlo. Así que dije, finalmente, en tono seco, 10 noches seguidas de dolores de cabeza. Exhaló por la nariz. Mal. No, en serio, la interrumpí, cruzándome de brazos. A estas alturas, sinceramente empiezo a preocuparme tan persistente. Quizás deberías llamar a un neurólogo. Paulina dejó la copa de vino con un poco más de fuerza de la necesaria. No lo suficiente como para derramarlo, pero sí lo bastante alto como para subrayar un estado de ánimo. Sus labios se apretaron en una línea. ¿Te estás burlando de mí? Incliné la cabeza. Tienes razón. Lo siento. Olvidé que se supone que debo actuar preocupado sin que se me permita realmente arreglar nada. Sus ojos se alzaron entonces. Fríos. Agudos. Parecía una mujer que intentaba no romper una copa de vino contra la encimera. Estoy cansada. Es tarde. Tuve un día completo y no estoy de humor para... ¿Para qué? Para estar cerca de mí, repliqué. Para tocar a tu marido. Silencio. No era ira. ¿Peor? Indiferencia. Simplemente me miró, luego lentamente recogió su copa y se volvió de nuevo hacia la ventana. Me voy a la cama, dijo. Me reí. Una exhalación corta y seca. ¿Debería dormir en el sofá otra vez, o planeas seguir interpretando al cisne exhausto mientras yo finjo que todo está bien? Sus hombros se tensaron, pero no respondió, simplemente se alejó. Observé el vaivén de su bata de seda mientras desaparecía por el pasillo. Y en ese momento, no podría decir si la odiaba o la extrañaba tanto que me dolían los dientes. La habitación volvió a quedar en silencio. Todo lo que podía oír era el leve tintineo de la lluvia contra el cristal y el lento tic-tac del reloj analógico sobre la puerta de la despensa. Hubo un tiempo en que esta cocina se sentía cálida. Mañanas llenas de jazz y hopcakes. Nuestro perro corriendo bajo nuestros pies. Ella riéndose de algún podcast que no podía parar de citar. Ahora se sentía como un plató donde representábamos el fantasma de un matrimonio. Me apoyé en la encimera y miré hacia la noche. En algún lugar ahí fuera, la Ciudad de México brillaba con luces frías, gente acurrucada bajo paraguas, cafeterías rebosantes de vida. Y aquí estaba yo, casado, de mediana edad, solo en un departamento que yo pagaba, respirando un aire denso de cosas no dichas. La pregunta que había empezado a susurrar en el fondo de mi mente ahora gritaba con dientes: ¿qué demonios nos está pasando? Pero no lo dije en voz alta. En su lugar, recogí la copa de vino que había abandonado y tomé un sorbo. Era áspero, seco, justo como ella últimamente. Y supe entonces que esto no era solo un bache. Algo andaba mal, y no iba a dejarlo pasar más. La mañana siguiente se sintió extrañamente normal. La luz del sol, débil y gris, se colaba por las persianas como si no supiera cómo comprometerse. Estaba de pie junto a la estufa, revolviendo huevos en una sartén antiadherente, mientras la máquina de expreso zumbaba detrás de mí. El aire olía a desayuno y a tensión. Paulina entró descalza en el comedor, envuelta en su bata de color marfil, revisando su teléfono con los ojos entrecerrados. Su pelo todavía estaba húmedo de la ducha. Suelto y ligeramente enredado. El tipo de desorden que solía hacerla parecer bella sin esfuerzo. Ahora solo parecía distante.
Serví nuestros huevos cuidadosamente. Tostada de masa madre, unas rodajas de aguacate al lado. No levantó la vista hasta que deslicé el plato frente a ella. «¿Hiciste el desayuno?», dijo rotundamente. «Claro que sí», respondí, sentándome frente a ella con mi café. Pensé que podríamos volver a comer como seres humanos. Sus labios se tensaron, pero no dijo nada. Simplemente cogió el tenedor. Durante un rato, comimos casi en silencio. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, y las noticias murmuraban desde el televisor de la sala. Casi se sentía civilizado. Familiar. Y entonces lo dije. «Programé una cita para ti». Parpadeó. «¿Qué?» «Con un neurólogo», añadí. Pensé que 10 dolores de cabeza seguidos podrían merecer la pena ser revisados. Llamé a la consulta del doctor López. Tenían un hueco este jueves. El tenedor se congeló a medio camino de su boca. «¿Llamaste al médico por mí?» «Sí», dije con calma, tomando un sorbo de mi café. «Dijiste que has estado sintiendo dolor». «Estoy tratando de ayudar». Sus ojos se entrecerraron. «¿Crees que estoy mintiendo?» «No», dije rápidamente. «Creo que no me estás diciendo algo». La pausa que siguió fue gélida. Paulina dejó el tenedor lentamente, como si estuviera manejando una granada. Su rostro se contrajo, en parte por la conmoción, en parte por el asco. «No puedo creerte». «¿Qué?», pregunté, desconcertado. «Estoy mostrando preocupación». «No, estás haciendo que esto se trate de ti», espetó, «de tu comodidad. Estás tratando de controlar mi cuerpo bajo el pretexto de cuidarme. Eso no es compasión, Marco. Eso es manipulación». Parpadeé, sorprendido por la repentina tormenta. «Me has estado evitando durante semanas. Finalmente hago algo al respecto, y soy el villano». Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo de madera. «Dios, de verdad no lo entiendes», siseó. «No estás escuchando. Nunca escuchas». «Estoy escuchando ahora», dije, en voz baja. «Di algo real». Me señaló, con el dedo temblando. «¿Quieres algo real?» «Aquí tienes algo real, estoy agotada. Cada vez que me tocas, se siente como una negociación. Como si te debiera algo por ser un buen marido». «Eso no es justo», dije, apenas manteniendo la voz firme. «He hecho todo lo posible por ser buena contigo», se rió amargamente. «¿Exacto? Haces cosas para ganar puntos, no porque te importe, ¿y ahora qué? Si no me acuesto contigo, estoy rota». Me ardía la garganta. «Estás tergiversando las cosas». «No», dijo ella. «Finalmente lo estoy diciendo en voz alta». Por un momento, ambos nos quedamos allí de pie, el aire entre nosotros denso con todo lo que no habíamos dicho durante meses. Quizás más tiempo. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue furiosa por el pasillo, dando un portazo al cerrar la puerta del dormitorio. El sonido resonó por toda la casa como un trueno. Me volví a sentar lentamente. Mis huevos se habían enfriado. Miré la silla vacía frente a mí e intenté reconstruir cómo habíamos llegado hasta aquí, como esta mujer que una vez se reía de mis peores chistes y buscaba mi mano bajo la mesa ahora me miraba como si yo fuera un extraño en su cocina. ¿Estaba yo realmente tan ciego? ¿O ella simplemente se había alejado tanto? Miré mi café, amargo, a medio beber. Quizás eso éramos nosotros ahora también. Después de la discusión, hice lo que cualquier marido medianamente decente podría hacer cuando se le acusa de no escuchar, dejé de intentar hablar y empecé a estar presente. Bajé el ritmo. No más charlas sobre médicos. No más preguntas. Sin presión. La dejé en paz. Pero en el silencio, me acerqué. Ese lunes, me levanté antes que ella. Hice café con canela y dejé una taza caliente junto a su cama. No esperé las gracias. Simplemente la puse allí y me fui. Para el jueves, estaba doblando su ropa mientras la mía seguía intacta. Cocinando la cena todas las noches. Estofado de ternera, risotto de espinacas, linguini con camarones, cosas que solía reservar para noches de cita.
Ahora era simplemente martes. El jazz suave comenzó a llenar la cocina de nuevo, mi vieja lista de reproducción de Spotify sonando desde el altavoz Bluetooth mientras picaba hierbas y removía sartenes como si estuviera en una audición para un programa de cocina. Encendí velas en la cena. De las de verdad, no las falsas velas de té parpadeantes. Y no la toqué. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando estaba a mi lado enjuagando los platos, su brazo desnudo rozando el mío. Solo sonreí, hice algún chiste seco sobre el tiempo y seguí secando platos. Ella se dio cuenta. Podía notar un cambio en su postura. Se quedaba un poco más de tiempo en la habitación, se reía un poco más suavemente de las cosas que yo decía. Incluso se sentó conmigo durante 2 episodios completos de esa serie documental que me gustaba, esa de la que solía poner los ojos en blanco. Y por un tiempo, me permití creer que tal vez estábamos volviendo a encontrarnos. El aire en la casa no se sentía cálido, exactamente, pero sí menos frío, como la Ciudad de México en marzo, todavía lloviendo, pero sin helar. Una noche, dejé una sola rosa de tallo largo en la encimera de la cocina. Sin nota, sin expectativas, solo la flor, húmeda y todavía medio dormida a la luz de la mañana. La vio. Sé que la vio. Cuando volví a casa, ya no estaba en la encimera. No había rastro de ella en la basura, pero tampoco apareció en un jarrón. No lo mencionó. Eso dolió un poco. Aún así, aparté el pensamiento. Me dije a mí mismo que la curación lleva tiempo. Me dije que se estaba descongelando. Porque Paulina había empezado a sonreír más. Esa sonrisa que no había visto en semanas, la real, con esa suave arruga en la comisura de su boca. La que se parecía a la sensación de la luz del sol. Incluso elogió la pasta una noche, dijo que el ajo estaba perfecto. Sus ojos se encontraron con los míos un segundo más de lo habitual. Eso debería haberse sentido como un progreso, pero algo dentro de mí no se relajaba del todo. Tal vez era como todavía se apartaba por la noche. Como siempre encontraba algo que hacer justo antes de acostarse, ordenar el armario de la ropa de cama, revisar su correo electrónico, doblar toallas que ni siquiera estaban sucias. Se movía como una bailarina, siempre fuera de alcance. Empecé a notar pequeñas cosas. Su teléfono ya no se quedaba cargando en la cocina. La seguía de habitación en habitación como una sombra. Había un nuevo perfume en su cuello, sutil y dulce, algo que no reconocí. Nunca solía usar perfume para limpiar el baño de invitados. Aún así, le di el beneficio de la duda porque eso es lo que haces cuando intentas salvar algo. Acallas las voces en tu cabeza y esperas que el amor sea más fuerte. Incluso me sorprendí sonriendo en el espejo una vez, estúpidamente esperanzado. Como si aguantaba lo suficiente, si seguía poniendo jazz y picando chalotas y dejando flores donde pudiera encontrarlas, ella volvería a mí. Pero una parte de mí sabía que estaba tratando una herida profunda con aceite de lavanda, porque su sonrisa era solo superficial, y el silencio detrás de ella empezaba a rugir. Era un viernes por la noche, una de esas noches lluviosas de la Ciudad de México que difuminaban las luces de la ciudad fuera de nuestras ventanas en halos suaves. Habíamos compartido una botella de Nebbiolo del Valle de Guadalupe con la cena, su favorito, terroso y suave. El aroma a ajo asado todavía flotaba en el aire, aferrándose a los bordes de la llama de la vela. Paulina estaba de pie junto al fregadero, agitando los últimos restos de su vino. Su hombro desnudo brillaba bajo la luz ámbar, el tirante suelto de su suéter deslizándose como si quisiera ser tocado. Por primera vez en semanas, me permití imaginarlo. Esa cercanía, ella reclinándose sobre mí, sus dedos entrelazándose con los míos como solían hacerlo, sin pensarlo. Me moví hacia ella lentamente, como si me acercara a un animal salvaje. Sin avidez, sin desesperación, solo con esperanza. El tipo de esperanza que se construye después de la paciencia, después del esfuerzo, después de elegir la amabilidad, incluso cuando te estás rompiendo por dentro. Oye, dije suavemente. Se giró, sus ojos indescifrables, pero no fríos. Extendí la mano, apartando un mechón de pelo de su mejilla. Mis dedos se detuvieron medio segundo más de lo necesario. Contuvo la respiración, pero no de la forma en que solía hacerlo. Te he echado de menos, susurré. Estás preciosa esta noche. Me incliné suavemente.
No con fuerza. No para tomar, solo para ver si me encontraría a mitad de camino. No lo hizo. En cambio, su espalda se puso rígida y su cabeza se apartó lo suficiente como para romper el momento. Entonces, su voz salió, más fría que la copa de vino que todavía sostenía en su mano. No vuelvas a pedir intimidad, dijo secamente. O se acabó. Las palabras no cayeron como una bofetada. No, se hundieron como hielo en mis pulmones. Parpadeé, retrocediendo lentamente. Mi mano cayó a mi costado, sintiéndose de repente fuera de lugar en mi propio cuerpo. Perdona, dije, apenas por encima de un susurro. Ella seguía sin mirarme, simplemente mirando por la ventana empañada por la lluvia como si no acabara de clavar un cuchillo en el centro de la vida que habíamos construido. «¿Me has oído?», repitió. «No hagas un drama de esto. No conviertas esto en una deuda emocional que tenga que pagar». Algo dentro de mí se resquebrajó, pero no se rompió. Asentí una vez, exhalando lentamente. «Ya no necesito eso de ti», dije, con voz tranquila. «Firme». Demasiado firme. Eso captó su atención. Su cabeza se giró bruscamente, y por primera vez en semanas, vi una fisura en su armadura. Sus labios se separaron como si fuera a responder, pero no salieron palabras. «¿Qué significa eso?», preguntó, su tono agudizándose con algo cercano al pánico. No respondí. Simplemente pasé a su lado hacia el patio, cogiendo mi chaqueta del gancho sin otra palabra. Me siguió hasta la mitad de la puerta. «Marco, no juegues», «¿qué significa eso?». Me detuve con la mano en el pomo. La lluvia golpeaba el cristal como si quisiera unirse a la conversación. Miré por encima de mi hombro solo una vez. Significa que he terminado de mendigar migajas de alguien que solía amarme. Y con eso, salí a la noche, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. El aire frío golpeó como una revelación. Afuera, bajo la lenta llovizna y el silencioso zumbido de la calle, me di cuenta de algo. Esto ya no era un matrimonio. Era un punto muerto. Y yo acababa de deponer mi arma. El gimnasio olía a esterillas de goma y a limpiador de cítricos. No era exactamente romántico, pero después de semanas de silencio sofocante y tensión quebradiza en casa, se sentía como aire que finalmente podía respirar. No había pisado un gimnasio en 2 años, no desde aquel intento de vida sana que Paulina y yo probamos después de Año Nuevo, el que abandonamos para el día de San Valentín. Aún así, aquí estaba de nuevo, con 48 años, la rigidez de mis hombros como grava, mirando el formulario de inscripción digital en un kiosco con pantalla táctil mientras los altavoces del techo emitían remezclas de pop que no podía nombrar. La recepcionista, alegre y excesivamente bronceada, levantó la vista de su escritorio. «Estás con Ana», dijo. «Es la única entrenadora disponible en este momento. Espero que no te importe». «Claro», musité. «No soy exigente». Eso era mentira. Solía ser preciso con todo. ¿Quién me cortaba el pelo? ¿Qué tintorería planchaba mis camisas? ¿Qué restaurantes reservaba para los aniversarios? Ahora apenas me importaba quién supiera qué aspecto tenía. No esperaba a Ana. Entró unos minutos después con el tipo de energía que se sentía como la gravedad, una atracción silenciosa que notabas antes de ver la fuente. Atlética, sí, pero no intimidante. Sus brazos estaban tonificados. Su postura, segura pero abierta. Zapatillas gastadas, coleta, una actitud directa y sin discursos de venta. «¿Tú eres Marco?», preguntó, escaneándome con la mirada como si ya pudiera ver todas las excusas que estaba a punto de dar. «Ese soy yo». Extendió una mano. Apretón firme. «Han». Exatleta de pista, rotura del ligamento cruzado anterior, 2 cirugías. Aprendí a entrenar por las malas. ¿Tienes alguna lesión que deba saber? Solo la lenta erosión de mi voluntad de vivir, dije en tono seco. Sonrió de lado. Afección masculina crónica. Viene con el matrimonio y la hipoteca. Estira los isquiotibiales. Me cayó bien de inmediato. La sesión no fue fácil. Me hizo hacer sentadillas contra la pared hasta que me temblaron las piernas y corrigió mi postura sin dudarlo.
Pero también se rió genuinamente cuando hice un chiste sobre mi columna vertebral presentando una queja. No me mimó, no me explicó de más, simplemente dejó que el trabajo hablara por sí mismo. En algún momento entre la tercera serie de zancadas y la última ronda de planchas, me di cuenta de que no había mirado mi teléfono ni una sola vez. Cuando terminamos, me senté en el banco, empapado y dolorido, pero de alguna manera más ligero. Ana me dio una toalla y una botella de agua, luego se sentó frente a mí en el suelo, estirando. Parecías estar intentando huir de algo hoy, dijo casualmente, sin mirarme. Levanté una ceja. ¿Tan desesperado parezco? Pareces un tipo que necesitaba levantar algo más pesado que sus propios pensamientos. Solté una risa baja. Supongo que no andas muy lejos. Asintió, sin insistir. Bueno, todos tenemos nuestros fantasmas. Nos quedamos allí un momento más, el gimnasio vaciándose lentamente a nuestro alrededor. Cuando me levanté para irme, tocó su teléfono. ¿Quieres programar otra sesión? Dudé, luego asentí. A la misma hora la semana que viene. Que sean 2 veces por semana, dije. Si mis rodillas sobreviven. Ella sonrió. Se adaptarán. Simplemente no desaparezcas sin más. No soy ese tipo de persona, levanté las manos. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, con la sudadera empapada pegada a mi espalda, sentí que algo cambiaba. No estaba sonriendo, exactamente, pero tampoco estaba fingiendo normalidad. Ana no sabía nada de Paulina ni de mi cama vacía ni de cómo una sola frase había abierto en canal mi matrimonio la semana pasada. Pero me vio a mí, no como un proyecto o una amenaza, solo como una persona. Y después de todo de lo que había estado privado últimamente, eso fue suficiente para traerme de vuelta. Era un martes por la noche, el tipo de día de semana olvidable en el que no pasa nada, excepto que pasa de todo. Acababa de volver del gimnasio, con el pelo húmedo, los músculos doloridos de esa manera satisfactoria que me decía que todavía estaba vivo. Me senté en el sofá con las piernas estiradas, revisando mensajes con Ana para confirmar el horario de entrenamiento de la próxima semana. Bromeábamos sobre cómo finalmente había logrado no caerme de la máquina de remo cuando Paulina entró. Sostenía una copa de vino, como siempre, pero su postura era extraña, demasiado recta, como si se estuviera preparando para algo o entrando en una escena que no había ensayado. No saludó, solo se quedó merodeando. Podía sentir sus ojos quemándome el costado de la cara mientras yo escribía. Un segundo después, instintivamente giré la pantalla unos grados. No por secretismo, solo por privacidad, y eso fue suficiente para encender la mecha. ¿Con quién te escribes? Su voz resonó en la habitación como una goma elástica. Levanté la vista lentamente. Estaba de pie, rígida, con los brazos cruzados fuertemente bajo el pecho, como si necesitara sujetarse físicamente. Solo una amiga, dije con calma. ¿Una amiga? Su tono ya estaba subiendo. No giras el teléfono así por una amiga. Incliné la cabeza. ¿Te refieres a cómo tú siempre llevabas el tuyo al baño? Abrió la boca, pero no salió nada. La habitación se volvió densa en un instante. El aire entre nosotros se sentía más tenso que en cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. No porque yo estuviera enojado, sino porque no lo estaba. No me levanté, no me defendí, solo observé. Se acercó un paso, con la voz más alta. ¿Estás viendo a alguien? No me inmuté. ¿Por qué pensarías eso? Porque últimamente estás diferente, espetó. Llegas a casa sonriendo. Escondes tu teléfono. Hueles a jabón y a esfuerzo. Vistes mejor. ¿Te ríes de la nada? ¿Y eso te molesta?, pregunté, genuinamente curioso. Paulina parpadeó como si la hubiera golpeado. No se trata de que me moleste. Se trata de honestidad. Entonces me puse de pie, no con fuerza, solo para mirarla a los ojos. Qué curioso, viniendo de la reina del «solo estoy cansada», dije en voz baja. Su rostro se tensó. No le gustaba que la pusieran en evidencia. No cuando no podía controlar el ángulo. No tienes derecho a manipularme con algún falso arco de superación personal mientras te escabulles a mis espaldas, siseó. Dime quién es. La miré.
Realmente miré el rubor que subía por su cuello, la locura detrás de sus ojos. No, dije, con voz firme. Su mandíbula cayó ligeramente. No, repetí. No tienes acceso a mi vida solo porque de repente te sientas amenazada. Eso fue todo. Explotó. Eres increíble. ¿Me estás culpando a mí por esto, por intentar arreglar lo que tú rompiste? No estoy culpando a nadie, respondí con calma. Simplemente estoy harto de ser el único que sangra en silencio. Su copa golpeó la encimera con demasiada fuerza. El vino se derramó. Su labio tembló, pero se dio la vuelta como si todavía pudiera ganar la partida si salía primero de la habitación. No la perseguí. No me expliqué. Simplemente me volví a sentar y abrí mi teléfono de nuevo. Ana había enviado un meme, uno tonto. Gatos levantando pesas. Me reí entre dientes. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró de golpe. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, el silencio que dejó atrás no se sintió como un castigo. Se sintió como paz. El gimnasio se había convertido en mi santuario. Sudor, movimiento, repetición, cosas simples que no mentían. Sabía cuántas repeticiones me quedaban, cuántos segundos hasta que sonara la campana. Nadie fingía. Nadie actuaba. O empujabas el peso o no lo hacías. Ana me saludó con un asentimiento ese día. Sin charla forzada, solo un calentamiento rápido. Press de banca. Bien. Esa era su manera. Concentrada, respetuosa, sin adornos. Estábamos a mitad de los remos con mancuernas cuando noté el cambio en el aire. Siempre se puede saber cuando alguien no invitado entra en una habitación. La forma en que las cabezas comienzan a girar, como las conversaciones vacilan por medio segundo. Es instinto. La interrupción tiene su propia gravedad. Entonces oí los tacones. Demasiado agudos, demasiado lentos, resonando en el suelo de goma como si no pertenecieran allí. Levanté la vista y allí estaba. Paulina, vestida como si estuviera en una audición para un programa de telerrealidad. Mallas ajustadas que no había usado en años. Una camiseta de tirantes escotada que gritaba desesperación. Pelo arreglado, maquillaje cargado, brillo de labios demasiado brillante. Se movía como una tormenta fingiendo ser una brisa. Y sus ojos, estaban fijos en mí y en Ana como misiles termoguiados. Vaya, dijo Paulina en voz alta, el sarcasmo goteando de cada sílaba. Así que esto es lo que parece una crisis de la mediana edad ahora. Ana se quedó helada. Yo también. Todo el gimnasio pareció caer en un silencio incómodo. Incluso el tipo que hacía peso muerto cerca de la jaula de sentadillas se detuvo a mitad de la repetición. Paulina, aquí no, dije con firmeza, dando un paso adelante. Pero ella ya avanzaba, con el teléfono en una mano como si estuviera lista para grabar o lanzarlo. Ni siquiera tuviste la decencia de mentir al respecto, Siseo. Lo sabía. Sabía que algo estaba pasando. Ana dio un pequeño paso atrás, más confundida que asustada. No sé qué crees que es esto, comenzó, pero Paulina la interrumpió. Oh, ahórratelo. Eres la chica del gimnasio, ¿verdad? La que se ríe de sus tristes chistecitos y le toca el brazo cuando gime durante una serie. Paulina, dije de nuevo, más tajante ahora. Vale. Se volvió hacia mí. No, no te hagas el tranquilo ahora, ¿crees que puedes humillarme, hacerme parecer la loca mientras te escabulles con una entrenadora sudorosa? La gente estaba mirando. Los teléfonos definitivamente estaban fuera. Podía sentir el ardor de la atención atravesando cada segundo. Me interpuse entre ellas. Ella no es tu problema, dije en voz baja. Tú lo eres. Eso la golpeó. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Viniste a un lugar público e intentaste avergonzar a alguien que no ha hecho nada malo, solo para sentir que todavía tenías el control. Su rostro se sonrojó. Oh, ¿y qué? Ahora eres un santo, te reinventaste en una barra de dominadas. No, dije, mi voz baja pero firme. Simplemente dejé de disculparme por necesitar aire. Por un segundo,
pareció atónita. No por lo que dije, sino porque lo decía en serio. Luego, la vergüenza hizo acto de presencia. Sus ojos se desviaron hacia las miradas congregadas. La mujer de la recepción ya estaba medio levantada de su asiento. La respiración de Paulina se entrecortó. Miró a Ana, que no dijo nada, simplemente se mantuvo erguida, con los brazos cruzados sobre el pecho como una piedra. Finalmente, Paulina giró sobre sus talones y salió furiosa. El sonido de esos tacones ahora furioso y rápido. El gimnasio exhaló. Ana soltó un silbido bajo. Bueno, dijo, eso ha sido algo. Asentí. Siento que te hayan metido en esto. Se encogió de hombros. He visto cosas peores. Pero oye, ojalá hubiera llevado mi camiseta de árbitro. Esbocé una sonrisa cansada. La próxima vez. Me entregó una toalla como si nada hubiera pasado, y volvimos al entrenamiento. Pero en el silencio entre repeticiones, lo sentí. La guerra a la que Paulina intentó arrastrarme. Yo ya no pertenecía a ella. El gimnasio estaba más tranquilo una semana después. Una tarde de martes con cielos nublados y menos gente de lo habitual. Estaba en la cinta de correr, con los auriculares puestos, a mitad de carrera, tratando de superar los pensamientos que aún resonaban del desastre de la semana pasada. Fue entonces cuando la vi. ¿Paulina? Entró pavoneándose como si fuera la dueña del lugar. Pelo rizado, cara totalmente maquillada, sujetador deportivo una talla demasiado ajustado bajo una camiseta de tirantes rosa neón, mallas como una segunda piel. Cada centímetro de ella gritaba intención. No estaba aquí para hacer ejercicio. Estaba aquí para ser vista. Y no por extraños, por mí. Pasó junto a la fila de máquinas de cardio como si estuviera en una pasarela. Cada paso un poco demasiado deliberado. Se rió, fuerte y falsamente, de algo que dijo uno de los entrenadores masculinos, apoyando una mano en su brazo como si fueran viejos amigos. Lo vi estremecerse, inseguro de qué hacer con el repentino afecto de una mujer que nunca había conocido. Seguí corriendo, no disminuí la velocidad, no reaccioné, solo seguí su reflejo en el espejo mientras revoloteaba de máquina en máquina, sin comprometerse nunca con un solo ejercicio. Me miró una vez, me dedicó una sonrisa de complicidad como si fuera una broma privada, como si todavía estuviéramos conectados de alguna manera. No le devolví la sonrisa. Se movió hacia las pesas libres, hizo 2 series de curls de bíceps con mancuernas de 5 libras, brazos demasiado rígidos, forma completamente incorrecta, y luego las abandonó en el segundo en que vio a Ana entrar desde el pasillo trasero. Fue entonces cuando se convirtió en un espectáculo. Paulina se echó el pelo hacia atrás, pasó pavoneándose junto a Ana y se inclinó lo justo para atarse un zapato que no necesitaba ser atado. Sus ojos se alzaron, comprobando si Ana se había dado cuenta. Sí se dio cuenta, pero Ana no alteró su paso. Ni siquiera parpadeó, simplemente pasó de largo como si Paulina fuera un fantasma en Lululemon. Fue entonces cuando la sonrisa de Paulina vaciló. Se recuperó rápidamente, demasiado rápido, y se dirigió de nuevo hacia las cintas de correr, esta vez más despacio, alargando su paseo como si pudiera reescribir la escena. Apagué mi máquina, la limpié y cogí mi botella de agua. Caminé directamente hacia Ana con una calma que era completamente real. Hablamos de cambios de horario, de una nueva rutina de espalda que quería probar. No mencionamos el huracán que intentaba formarse a 2 pies de distancia. Paulina merodeaba cerca, fingiendo tomarse el pulso como si estuviera calculando su frecuencia cardíaca en reposo. Finalmente, se alejó hacia el vestuario. Ni una sola vez rompió su personaje, pero sus ojos decían la verdad. Porque por primera vez en nuestro matrimonio, vi su pánico, claro en su rostro. No porque yo estuviera con otra persona, sino porque yo no le devolvía la mirada. Ana me entregó una toalla para el sudor. ¿Estás bien?, preguntó, en voz baja. Asentí. Sí. Y lo decía en serio. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el control que Paulina tenía sobre mí se había ido. La culpa, la vergüenza, las acrobacias emocionales, cortadas como una cuerda. Había entrado intentando desestabilizarme, tratando de hacerme sentir como el villano en algún retorcido triángulo amoroso. Pero yo ya no estaba en su historia, y ella apenas empezaba a entenderlo.
La sala de estar estaba en silencio cuando llegué a casa. Era una de esas tardes tranquilas en las que hasta la casa parecía contener la respiración. Sin música, sin tintineo de platos, solo el leve zumbido del refrigerador y el suave crujido de las tablas del suelo bajo mis pasos. Paulina estaba sentada en el sofá. Llevaba ese suéter color crema que solía encantarme. Tenía el pelo cuidadosamente recogido detrás de las orejas, las piernas dobladas debajo de ella como si intentara parecer más suave. Hacía semanas que no la veía así. Sin copa de vino, sin teléfono en la mano. Me miró, con los ojos muy abiertos y casi cautelosos, como si supiera lo que se avecinaba. No me senté. Me quedé de pie justo más allá de la mesa de café, el peso de todo lo no dicho instalándose entre nosotros. Quiero el divorcio, dije. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Todavía no. Vi cómo el color desaparecía ligeramente de su rostro, pero lo cubrió rápidamente, parpadeando como si limpiara su pantalla. ¿Por qué ahora?, preguntó, en voz baja. Exhalé lentamente. Porque lo he intentado. De verdad que sí. Cociné. Limpié. Te di espacio. Te di silencio. Te di el beneficio de la duda cuando todo en mí decía que no lo hiciera. Y a cambio, me diste reglas. Distancia. Burla. Su mandíbula se tensó. Estás exagerando. Ignoré eso. No me has tocado en más de un mes, Paulina. No solo físicamente, sino emocional, mentalmente. Construiste un muro y me desafiaste a escalarlo, sabiendo perfectamente que moverías los ladrillos cada vez que me acercara. Estaba pasando por algo. Lo sé, dije bruscamente. Lo vi, y aún así estuve ahí. Pero nunca me encontraste a mitad de camino. Ni una sola vez. Ella desvió la mirada, sus dedos apretando la manga. Suavice mi tono, solo un poco. No estoy enojado, dije. Ya no. Pero estoy cansado. Cansado de mendigar migajas. Cansado de caminar sobre cáscaras de huevo en un departamento que yo pago. Cansado de esperar que me veas como solías hacerlo. Nunca dejé de verte, susurró. Quizás, dije, pero dejaste de elegirme. Su cabeza se giró bruscamente ahora. ¿Y qué? ¿Me dejas porque no me acosté contigo lo suficiente? No, dije con calma. Me voy porque cuando busqué conexión, me diste un ultimátum. Cuando mostré vulnerabilidad, respondiste con reglas. Y cuando pedí honestidad, me diste teatro. Su expresión cambió entonces de defensiva a algo mucho más peligroso, orgullo herido. ¿Crees que eres el único que ha sufrido?, espetó. ¿Crees que fue fácil para mí, vivir con alguien que no captaba una indirecta, que seguía insistiendo incluso cuando yo decía que no? No estaba insistiendo, dije en voz baja. Estaba esperando. Hay una diferencia. El silencio se extendió de nuevo. Esta vez, no me miró. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, hacia el reflejo de sí misma en el cristal. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo finalmente. Sí. Asintió una vez, lentamente, luego se volvió hacia mí con esa máscara fría y ensayada que llevaba tan bien. Sigo pensando que no hice nada malo. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo sentenció. No me inmuté, no discutí, solo asentí. Esa es la diferencia entre nosotros, dije. Yo pasé meses tratando de averiguar en qué me equivoqué. Tú pasaste meses evitando los espejos. Retrocedí hacia el pasillo. Haré que te envíen los papeles para el final de la semana. No respondió. Se quedó allí, quieta y serena, como si al no moverse, todo pudiera no ser real. No miré atrás mientras caminaba por el pasillo. No me detuve en la puerta. Ya había preparado una pequeña bolsa el día anterior, solo lo esencial. Esto no era un castigo. Era libertad para ambos. La puerta principal se cerró con un suave clic. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí vacío. Me sentí concluido. La oficina del abogado era todo cristal y cromo, diseñada para hacer que los finales se sintieran como transacciones.
La sala de conferencias tenía una larga mesa de caoba, una pila ordenada de documentos en el centro y una caja de pañuelos colocada con precisión quirúrgica en una esquina, como si se esperara el duelo pero debiera mantenerse ordenado. Yo llegué temprano. Paulina llegó tarde. No fue una sorpresa. Finalmente llegó 30 minutos después, envuelta en un largo abrigo negro, con las gafas de sol puestas a pesar del cielo nublado. Parecía más delgada, o quizás solo más pequeña. No habló al principio, simplemente se sentó frente a mí, apretándose el abrigo como si fuera una armadura. La abogada, neutral y eficiente, nos guió a través del papeleo. División de bienes. Sin hijos, sin contienda. Cuando los formularios estuvieron sobre la mesa, Paulina simplemente los miró. Su mano no se movió. Necesito un segundo, dijo, en voz baja. La abogada salió, cerrando la puerta tras ella. Silencio. Entonces Paulina me miró por primera vez. Me miró de verdad. Su voz se quebró incluso antes de hablar. No quiero esto. No me moví. Me equivoqué, dijo, las lágrimas brotando rápidamente ahora. Te alejé porque no sabía cómo decir lo que sentía. Tenía miedo. No quería ser vulnerable. Me quedé en silencio. Dejé que hablara. Dejé que vaciara lo que necesitara. Debería haberte dicho la verdad sobre lo insensible que me sentía. Sobre lo enojada que estaba conmigo misma, no contigo. Pensé que si te mantenía a distancia, podría. No sé. Controlar algo. Su mano se extendió sobre la mesa, vacilante, temblorosa. Marco, por favor. Lo siento. De verdad. Lo veo ahora. Y juro que puedo hacerlo mejor. Quiero volver a intentarlo. Las palabras aterrizaron suavemente. Pero no me conmovieron porque era demasiado tarde. Todos los meses que pasé anhelando esta honestidad. Y ahora, cuando no quedaba nada que salvar, finalmente la ofrecía como una ganga. Miré su mano pero no la tomé. En cambio, la miré a los ojos. Paulina, dije en voz baja, te creo. Parpadeó, sorprendida. Creo que lo sientes y que no sabías qué hacer. Creo que te sentías atrapada en tu propia mente. Pero también creo que tomaste decisiones. Su rostro se contrajo ligeramente. Y yo tomé las mías, dije. Cogí el bolígrafo, firmé los papeles sin ceremonia. Sin ira, solo finalidad. Luego los deslicé sobre la mesa. Ella no los miró. Por favor, susurró. Solo dame una oportunidad para arreglarlo. Me puse de pie, abotonándome el abrigo. Tuviste oportunidades, dije amablemente. Muchas. Pero elegiste el orgullo cada vez. Elegiste el silencio. Elegiste la frialdad sobre la conexión. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero no me inmuté. Me pediste que no suplicara, dije, y te escuché. Dijiste que nunca volviera a pedirlo, y no lo he hecho. Me giré hacia la puerta. Marco, gritó. Me detuve, con la mano en el marco. Es demasiado tarde, dije suavemente, sin darme la vuelta. Y finalmente estoy en paz con eso. Y salí. Sin arrepentimiento, sin satisfacción. Solo paz. Llovía de nuevo. El tipo de lluvia constante y suave de la Ciudad de México que hacía que todo pareciera un recuerdo. Estaba sentado frente al doctor Luis, un viejo amigo de la universidad que ahora usaba gafas para leer y tenía tendencia a remover su café en exceso. No nos habíamos visto en años, pero se había enterado del divorcio a través de amigos comunes y me invitó a almorzar. Territorio neutral. Un Sanborns con cabinas de vinipiel y expreso aguado. He querido preguntarte, dijo, removiendo por tercera vez. ¿Alguna vez te contó Paulina lo del hospital? Parpadeé. ¿Qué cosa del hospital? Levantó la vista, vaciló. ¿No lo mencionó? No. Vino a hacerse una ecografía el mes pasado. Algo de la presión arterial. Nada grave, pero tuvo que rellenar formularios. Análisis de rutina. El técnico me lo mencionó más tarde, de pasada. Está embarazada de unas 4 semanas.
El ruido de un tenedor detrás de mí. Un silbido de la cocina. Todo lo demás se quedó en silencio. Lo miré fijamente. 4 semanas, asintió lentamente. No quise asumir nada. Supuse que lo sabrías. Pero negué con la cabeza. No hemos tenido intimidad en meses. La boca de Luis se cerró. Entendió de inmediato. Los números se alinearon como fichas de dominó. 4 semanas después de todo, después de las peleas, después del rechazo final, después del colapso público en el gimnasio y la súplica desesperada en la oficina del abogado. Esa era la cronología, y no era la mía. No hablé durante un minuto entero. La lluvia rayaba la ventana a mi lado como una lenta confesión. ¿Estás bien?, preguntó Luis suavemente. Asentí una vez. Sí. Y de una manera extraña, lo estaba. No bien en el sentido tradicional, pero firme, claro. Porque ahí estaba, la prueba. La prueba que nunca pedí. La respuesta a las preguntas que había dejado de formular. El hilo invisible que había deshecho todo el tejido. Ella había seguido adelante mucho antes de decir que no lo había hecho. Y todavía intentaba ser dueña de la narrativa incluso después de haber reescrito la historia sin mí en ella. Lo siento, dijo Luis. Yo no, respondí. Me lanzó una mirada. Aclaré. Quiero decir, no me sorprende. Creo que una parte de mí siempre lo supo. Incluso antes de la distancia, incluso antes de las reglas y la cama fría y las conversaciones con copa de vino. Removí mi propio café, mirando el remolino. Simplemente no quería que fuera verdad, porque si lo era, entonces todos esos meses que pasé intentándolo solo fueron yo luchando por algo que ya estaba muerto. Asintió solemnemente. ¿Y ahora qué? Sonreí levemente. ¿Ahora? Sigo adelante. Levantó una ceja. Tengo sesiones de gimnasio con alguien que me habla como si yo importara, añadí. Tengo silencio en mi apartamento que no me castiga. Tengo libertad y piernas que ya no tiemblan después de 3 series de sentadillas. Se rió entre dientes. Afuera, las nubes se movieron un poco, lo suficiente para que la luz se abriera paso. Opaca y gris, pero luz al fin y al cabo. Pagué la cuenta. Al salir a la lluvia, no me apresuré a cubrirme. No me encogí ante ella. Dejé que cayera. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí empapado. Me sentí limpio. Paulina le dijo a Marco, no vuelvas a pedir intimidad o se acabó. Pero, ¿era su límite honesto o solo un escudo para ocultar una traición? Dime en los comentarios.